Nos levantamos. Vou buscar aqui o credo. Alguém que já lo tem aí, lo quiere hacer? Ou não? No. Guía-nos responsabilidad. Não, hacemos o seguinte: um de vosotros nos guiais. Quem quer? Vale. Acordaros. Em cada uma das três pessoas da Santíssima Trinidad nos santiguamos e também em la iglesia. Vale. Las cosas, vale. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. En un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho. Y quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió del cielo, se encarnó del Espíritu Santo y María Virgen y se hizo hombre, y crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y otra vez a venir con gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, y confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Amém. Amém. De vez en cuando, Vale. Pois então, vamos começar. Rapidamente, vamos a terminar com a ordem de los sacramentos, não? Hemos estado vendo todo esse tempo, não? Que os sacramentos, não me canso de falar, porque quanto mais fijo, melhor, não? Os sacramentos são ações sagradas, não? Vemos essas ações prefiguradas na antiga aliança. Estas ações prefiguradas na antiga aliança chegam a sua plenitude em Cristo, não? Cristo é o grande sacramento de nossa salvação, da encarnação. E luego estamos agora em los sacramentos, não? Então, lo que teníamos, lo que hemos tenido en la vida terrenal del Señor, por medio de su vida y obra y palabra, accedemos hoy por medio de los sacramentos. Entonces tenemos figura, acontecimiento y sacramento, ¿no? Hemos hablado muchas veces de eso. Também hemos visto, e vamos a ver isso em San Nicolás Cabacilas, los que vais empezar a ler, ¿no? Que os sacramentos também, principalmente disse ele, não? São vias de união com Deus, são vias de participação na vida divina. A via de participação na vida divina la vemos mais explicada por San Juan Damasceno, não? San Juan Damasceno hablando, todos já conhecemos também esse livro, não? Solemos dizer que a Igreja Ortodoxa não tem teologias dogmáticas, não? Realmente é bastante, se suele hablar muito de isso, de la ortodoxia. Pero sim que temos, e mira, a gran catequesis de Gregório de Nissa, ou a exposição de la fé de San Juan Damasceno, são teologias dogmáticas, não? Não com o intento de definir todo e deixar a Deus aí, não? Guardado, pero uma exposição, não? Sistemática, por dizer de um modo. Então, San Juan Damasceno, de hecho lo tenho aqui, quando ele habla de los santíssimos sacramentos de Cristo, ele começa dizendo, não? Já hemos hablado outro dia, não? Deus que é bueno, não só bueno, é totalmente bondadoso, e aí va alabando a Deus, não? Hasta não poder mais, porque as palavras não podem, não? Definir a Deus. Chega um momento que ele disse, não? Que Deus ha decidido, em sua bondade, comunicar sua vida. Então, cria o mundo invisível, que é o mundo de los ángeles. Quando decimos
en el Padre, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Ahí está el mundo celestial. Tanto en cielo como también en invisible. Y Él, este Dios, ¿no? Creador, en su amor quiso comunicar su vida. Y entonces hace, ¿no? Hace a la creación, crea, ¿no? Y entonces, creando, llega un momento, ¿no? Que en la historia de la salvación, por el pecado o por no, habría que ver, ¿no? Sabemos que Cristo se encarnaría independente del pecado. Comunica su vida a nosotros son los sacramentos. Entonces, la forma que tenemos para acceder a esta vida son los sacramentos. San Nicolás Cabasila también va a hablar de lo mismo, ¿no? Cómo Cristo rescata para nosotros la vida a la cual estábamos llamados, ¿no? Y estamos llamados, ¿no? Y entonces Cristo rescata esta vida para nosotros. ¿Y cómo accedemos a esta vida que Él rescata para nosotros? Por medio de los sacramentos. Entonces, los sacramentos es el modo, ahora, de participar de la naturaleza divina. ¿No? Entonces, cuando hablamos de la Eucaristía, ¿no? Comemos del cuerpo y de la sangre del Señor. El Señor está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ahí vamos viviendo toda esta experiencia sacramental, ¿no? Y entonces hemos visto de los sacramentos, hemos visto que son acciones sagradas, acciones salvíficas de Dios. Todos los sacramentos en las figuras del Antiguo Testamento son acciones salvíficas de Dios. Hemos visto que Dios habla y Dios actúa, ¿no? Y eso que Dios hace en la historia de la salvación o historia sagrada, veremos en Cristo, y es una de las razones por la cual las personas escuchando a Cristo dicen, Él no predica como los demás, porque sus palabras y sus acciones tenían las virtudes, ¿no? El poder, lo que sería, lo que llamamos también energías divinas, ¿no? Entonces, Cristo instituye los sacramentos. Al instituir los sacramentos, nosotros, la Iglesia, cumplimos las ordenanzas de Cristo. Y de hecho voy a hablar de eso aquí ahora para aprovechar un tema que es la siguiente. Hay un debate ahora mismo que está surgiendo mucho en Occidente, porque como hay muchos conversos del protestantismo, del catolicismo, se queda la pregunta, ¿se reconoce o no el bautismo? Y entonces hay un movimiento que habla de que intenta negar la gracia, que los sacramentos fuera de la iglesia no tienen eficacia. Yo no voy a entrar en este tema ahora, porque no es el tema exacto, pero yo quiero hablar de una cosa que tiene a ver con la institución de los sacramentos por Cristo, que es lo siguiente. En los primeros siglos, los concilios hablan de que de ciertos movimientos heréticos no reconocieran el sacramento del bautismo, y de otros sí, porque fue hecho como Cristo mandó. Entonces, en el pensamiento de los padres y de los concilios, tienen mucho presente eso. Si el sacramento fue realizado como Cristo mandó, no se debe volver a repetir. Luego podemos entrar en cuestiones de, entonces el sacramento ahora dentro de la iglesia va a llevar a la plenitud, ¿cómo sería eso? Podríamos entrar en el tema, ¿no? De, entonces, a ver, los sacramentos están, la gracia sacramental está en la iglesia o está en el acto. Bueno, en fin, no vamos a entrar en esta cuestión, pero yo solo quiero decir eso para que veáis cómo eso de Cristo mandó y nosotros hacemos, para la iglesia estaba muy presente y es presente. Entonces, Cristo mandó bautizar en agua, en el nombre de la Santísima Trinidad, y fue hecho. Entonces, no se puede repetir. Ahí los concilios van dando las indicaciones, ¿no? De algún movimiento tal, no se debe. Pero entonces de este grupo de personas, ahí los concilios van deliberando, ¿no? Entonces, no es lo mismo recibir, bueno, en fin, no voy a hablar de eso.
ahora mismo. Es solo eso, de que aquí, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Rusa sigue este principio. Entonces, si la Iglesia Católica hace el uso del agua y la fórmula es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues está hecho el sacramento. Entonces es así, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, vamos a un movimiento evangelical de Estados Unidos. O, por ejemplo, ahora mismo hay unos movimientos pentecostales que te bautizan y solo te dice, bautiza en nombre de Jesús. No. Ahí no. Esta es la mentalidad de la iglesia antigua y la mentalidad de la iglesia ortodoxa rusa, ¿no? Hablo de la iglesia ortodoxa rusa. Y ahora mismo está un debate muy grande sobre eso. Algunos de vosotros ya habéis hablado conmigo de eso, entonces yo aprovecho para hablar aquí. Más adelante os enviaré, los que tenéis estas inquietudes, los cánones de los concilios, los 7 grandes concilios, y ahí vemos estos detalles, ¿no? Bueno, en fin, entonces Cristo hizo, Cristo mandó, nosotros hacemos porque Él mandó. Así, ¿no? Y entonces hemos estado mirando en la Sagrada Escritura cuando Cristo los instituyó. Y hemos estado mirando en la Sagrada Escritura cómo la Iglesia los hizo. Por lo menos los 3 primeros de la iniciación cristiana. Y nos quedamos de ver hoy los otros. Entonces vamos a ver rápidamente los otros sacramentos. Entonces yo estoy preparando un material de sacramento para nosotros, ¿vale? Voy solo a apuntar aquí, ¿no? Sacramento, ¿no? Que para nosotros viene del latín. ¿No? Y viene del griego mysterium. De hecho, vamos a escuchar muchas veces la iglesia usar esta expresión, misterio, ¿no? Entonces, misterio, los padres latinos tradujeron para sacramento y nosotros llegó a sacramento, ¿no? Misterio porque pertenece al misterio de nuestra redención. El misterio de nuestra redención. Cuando San Pablo, por ejemplo, escribe, ele habla de 2 misterios, ¿no? O el Nuevo Testamento habla mucho de 2 misterios. El misterio de la iniquidad y el misterio de la redención, ¿no? De hecho, San Pablo también escribiendo a los Colosenses habla, ¿no? Que Él, el Padre, nos liberó del imperio de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Sí, entonces, salimos del misterio de la iniquidad y vamos para el misterio de la redención. Y veremos esta expresión misterio de forma muy, muy bonita, así, visible, así, a ojos, en portugués se dice olho nu. Aquí no sé cómo se diría. Olho nu es sin gafas. Sin venda. ¿Ah? Sin venda, ojos vista. Es ojo vista. Sí, a ojos vista. A ojo vista, gracias. Gracias. Hay unos videos que es muy gracioso. Yo estoy dando clase y te pregunto, Modesto, ayúdame, por favor, ¿cómo dice eso? En este caso sí está. Ahora ha sido a ojos vistas, ¿no? Sí, cuando se ve algo de manera evidente. Eso. Cuando San Pablo habla del sacramento, ele dice, yo hablo del misterio de Cristo y de la Iglesia. Nada, entonces vamos. ¿Estamos animados? Oh, despiértate. Vamos. Hemos visto bautismo, crismación, confirmación y Eucaristía. Y voy a pasar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenida, Sônia. Vale, entonces. Iniciación. He dicho que esta palabra tiene muchos is. Sônia, la clase estará gravada, assim que se tú corres um dia aí lá ver, vale? Pero isso eu creio que um dia ha chegado a ver, mais ou menos. Sí, eso sí. Luego tenemos sanación. Me gusta separarlos assim. E serviço.
La división de los sacramentos en 7 fue un debate en la historia de la iglesia. De hecho, la división es más influencia del occidente, la división real. Porque luego hemos dicho que luego aquí abajo hay algunos catecismos que de hecho pone aquí los 7 y luego abajo pone un octavo, la tonsura monacal, ¿no? La tonsura, la bendición del coche, la bendición del agua, la bendición mayor o menor del agua, la bendición de una casa, son rituales. Entra dentro de la estructura de los rituales. Entonces hemos visto que los siete, de toda, eso sí, toda la vida de la iglesia es sacramental, pero de la vida sacramental de la iglesia emerge siete acciones sagradas instituidas por Cristo. Entonces tenemos aquí, dentro de la iniciación, 3. Bautismo, crismación, Eucaristía. ¿Por qué iniciación? Porque te introducen en la vida divina. Y no te introduce solo como pasas por esta puerta y ya no tiene ningún significado. No, siempre va a estar en tu vida de alguna forma. Lo que estás viviendo es el catecumenado de adultos para la iniciación cristiana. Por eso que yo he aconsejado el libro de San Nicolás Cabasila, porque es una obra teológica y espiritual monumental, no en su extensión, pero en su profundidad, de los sacramentos de la iniciación cristiana. Es una lectura teológica profunda. Vamos a tener ahí muchísimo contenido histórico, teológico y también espiritual, ¿no? Porque de hecho la teología es espiritual, ¿no? Luego tenemos los sacramentos de la sanación. ¿Por qué sanación? Porque sana. ¿Cuáles serían? Confesión. Sana el alma, ¿no? La confesión. Aquí voy a poner aquí también. Hay un video, 2 videos míos de 2 horas cada uno, que yo hablo de la unción en el Antiguo Testamento. Así que cuando tengáis tiempo y queréis hacer. Ok, la confesión y el otro de sanación. Unción de los enfermos, os santos óleos. Qué interesante, ¿no? El pecado genera el desorden en la creación, en el hombre. Entonces, el pecado y las consecuencias del pecado en la naturaleza, aquí. Acordaros del pasaje de Cafarnaum, que 4 amigos llevan al paralítico, ¿no? Y Jesús le perdona los pecados y le sana. Y ahí Jesús... Hay una cosa que yo quiero hablar. Yo estoy pasando mucho libro para vosotros, así, mucho, bueno, más o menos. Y muchos son libros de padres de los primeros siglos. Algunos padres o textos que vemos son porque estamos dentro de la iniciación cristiana, entonces hay que beber mucho de ellos. Son textos de los llamados padres apostólicos. Los padres apostólicos, de los santos padres tenemos apostólicos, apologetas. Y los apostólicos es porque están muy cerca de los apóstoles en el tiempo. Y estos padres hablan todo el tiempo de la Biblia, parecen protestantes. O un punto para los protestantes, ¿no? Hablan mucho de la Sagrada Escritura. Y entonces... ¿dónde iba? Hablar de los protestantes, mira lo que pasó. Sí, eso. Entonces, los padres apostólicos, realmente se me fue. Nada, los amigos llevan al Señor Jesús. Sí, me acordé. En estos escritos de los padres apostólicos, o escritos apostólicos, como la Didache es um escrito apostólico, porque pertence ao período apostólico. Vamos a ver que habla muito, como as cartas de São Paulo, habla muito del Padre, de Deus Padre, de seu servo Jesus, e chegamos um momento assim, a ver, Jesus não era Deus aqui ou quê?
¿no? Entonces, a lo mejor podéis tener alguno estas confusiones. Pero no. Es porque los escritos no son escritos teológicos como, por ejemplo, San Pablo sentó y dijo, no, voy a escribir sobre la Santísima Trinidad. No. Entonces, no es eso. Los escritos del Nuevo Testamento, de hecho, son catequéticos. Todos ellos. A lo mejor alguno no, como revelación, pero las cartas de San Pablo son circunstanciales, hay siempre un tema de una comunidad que necesita una respuesta. Entonces, cuando él va a escribir, él no está haciendo un tratado teológico. Él está escribiendo como si nosotros estuviésemos hablando en libertad cristiana de nuestra fe. Entonces, él habla mucho de las apropiaciones. Lo que él hace ahí es hablar de las apropiaciones de las personas de la Santísima Trinidad. Entonces, al Padre le habla de la creación, al Espíritu de la santificación. Cuando habla de la redención, habla del Hijo. De hecho, en este pasaje de Colosenses, que dice, hablando de Dios Padre, Él nos liberó del imperio de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, por quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. En el mismo versículo, o 2, habla de la acción del Padre, que envía al Hijo, y la acción del Hijo que nos redime. Es como, por ejemplo, para que me entendáis, una cosa es vosotros los españoles, o yo que vivo aquí ya unos 15 años, vosotros me lleváis aquí toda la vida. Sí. ¿No? Bueno, entonces todos nosotros. Hablamos de la cocina española o de España. Y no nos ponemos a explicar que es una comunidad autónoma, no sé qué, y lo otro. Simplemente vamos hablando. Y que La Rioja no tiene provincia. ¿Estoy correcto? La Rioja no tiene provincia, ¿no? Es uniprovincial. ¿Ah? Es una uniprovincial. ¿Ves? Yo no entiendo. Llevo mucho tiempo, pero aún no entiendo. Entonces, es como se llega... Ahora, si vamos a Brasil, alguno de vosotros sois profesor de geografía y vais a enseñar geopolítica, tenéis que decirlo todo. Ta, pa, ¿no? Tal como... Eso sería un tratado teológico. Lo que San Pablo hace es hablar de la geografía de España entre españoles. Sin explicar qué es eso, lo otro, nada. ¿Entiende? Entonces, cuando él está escribiendo, no entra en tratados. Entonces, por eso que mucha gente, personas que no están, bueno, las críticas que a veces escuchamos, no, mira el Nuevo Testamento. No, aquí vemos que Cristo está hablando de su divinidad, porque perdona los pecados del hombre de Cafarnaúm. ¿Cuál es exactamente el debate que hay entre el Nuevo Testamento? El debate, no, es que cuando, por ejemplo, hay un pasaje que Jesús está predicando dentro de una casa en Cafarnaúm, en una ciudad, y está llena la casa. Y unos amigos llevan a un amigo suyo, 4 amigos, llevan un amigo de ellos paralítico, para que Jesús lo sane. Y ellos no pueden entrar por la casa que está llena. Entonces abren un agujero en el techo. El techo no era como era eso, era muchísimo más sencillo. Y bajan al paralítico. Y entonces Jesús, antes de sanarlo, le perdona los pecados. Y los fariseos, saduceos, escribas, hombres de la ley y de la religión en Israel, escuchando a Cristo, se escandalizan y empiezan a blasfemar también contra él. Porque Jesús está haciendo una cosa que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados. Y entonces Jesús dice, podemos incluso ir al pasaje, y Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, yo le digo, hijo, tus pecados están perdonados, levántate y anda. Entonces, ahí yo hablaba de eso porque el pecado de Adán, de nuestro primer padre, él introduce en el mundo las enfermedades, la muerte física y espiritual. Y aquí vemos que el sacramento de la confesión, que perdona nuestros pecados, está junto con el sacramento de la unción de los enfermos en la sanación. De hecho, vamos a ver en Santiago, no voy a adelantar, déjalo, luego veremos en la lectura.
Vale, entonces ahora servicio. ¿Os estoy mareando o qué? No. Yo estoy no te preocupes. No, pero yo también necesito ser un poco más sistemático también. Aquí tenemos servicio, el orden sacerdotal y matrimonio. A mí me gusta mucho hablar de eso, así que el orden sacerdotal es un servicio a la comunidad. El matrimonio también es un servicio a la comunidad. Es muy bonito ver que el matrimonio tiene sus fines. El primero es la prole, la perduración, se dice así, ¿no? De la especie. Pues aquí, cuando tienes un hijo, estás, así como el hombre en su matrimonio legítimo, natural, da hijos para el mundo, el matrimonio que tiene hijos, que Dios le ha concedido, los hijos, le da ciudadanos para el reino de los cielos. Y de hecho, en la letanía del sacramento, del ritual, la primera oración que hace el diácono, la letanía, pide, ahí están los tres fines principales del sacramento del matrimonio. Eso fue la que me pasó. Eso. Y vemos aquí que el sacerdote pide por la generación de hijos, el diácono, perdón, y luego el sacerdote en oraciones. Entonces tenemos iniciación, sanación, servicio. Pero no tiene que ver solo también con la prole, pero veremos un día cuando veamos el matrimonio. También tiene que ver con la comunión de vida, el consorcio de vida, tiene que ver con el signo de Cristo y de la iglesia. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Entonces, iniciación, sanación, servicio. Una pregunta, ¿en el orden sacerdotal es sacramento únicamente la ordenación de sacerdotes o de diáconos también? ¿O cuál es la distinción? El orden sacerdotal tiene sus grados. El primer grado es el diaconado. Diaconado. Veremos cómo fueron instituidos los diáconos. Otra cosa importante. Los sacramentos pueden también llegar a tener una institución eclesial. Los diáconos son instituidos por la iglesia. Ya veremos dónde. Presbíteros. Los presbíteros eran los ancianos de las comunidades. Podrían ser hombres mayores o hombres no mayores, pero de fe probada y de carácter probado. Entonces eran ancianos en el sentido de madurez. Y luego tenemos, el orden está al revés, jerárquico aquí, pero podéis entender, ¿no? Los obispos. La carta de San Pablo a Timoteo habla, muchas cartas del Nuevo Testamento hablan. Entonces, el diaconado en Cristo, los presbíteros y los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Son ellos que, de hecho, son nuestros pastores. Los presbíteros son los enviados por los obispos. Son los ancianos de cada comunidad, uno o varios, como aquí tenemos, que cuidan pastoralmente de la comunidad. Y luego los diáconos son los auxiliares de los obispos y los presbíteros. Los auxilia. Los diáconos no pueden, por ejemplo, predicar en el templo. No pueden, ¿no? La predicación, bueno, no sé, habría que ver si hay alguna licencia. Pero la predicación en sí, la homilía, lo hacen los presbíteros o los obispos. No pueden celebrar sacramentos. En la iglesia ortodoxa, los sacramentos son de los presbíteros y obispos que celebran. De hecho, los sacramentos son celebrados por los obispos, pero los presbíteros son enviados por ellos, entonces celebran. Aquí. El sacramento que un diácono podría realizar es el que todo laico podría. En un caso de emergencia, un laico puede bautizar a un fiel o a una persona que necesita. Yo tenía esa pregunta que te la iba a hacer después. En un caso de emergencia, tipo
en guerras o desastres naturales y no hay un sacerdote o un obispo cerca o, ¿qué te digo?, en una emergencia, el diácono, si hay un El diácono, diácono, si no hay... Perdón. no puede dar comunión. No. Tiene el poder de bautizar. No, los diáconos pueden ya dar la comunión ¿Así? y llevar la comunión, no puede consagrar. Eso. De hecho, en el libro, ¿dónde está? Aquí, al inicio yo hablaba, tú no estabas, que este libro, La Pasión de Perpetua Felicidad, nos va a dar, es el acta del martirio suyo. Y aquí nos va a dar muchísimas pistas de cómo era la iglesia en este tiempo. Y aquí vemos que los diáconos llevan la comunión para ellas. Son ellas, otros hermanos y su catequista. De hecho está aquí, el catequista. Es un martirizado. No tiene el poder de consagrar. Consagrado. La consagración, Cristo la instituye ordenando a los 12. Los diáconos no existían aquí. Claro. Los diáconos van a aparecer en Hechos. Entonces, cuando Cristo instituye la Eucaristía y dice, hacer eso en memoria de mí, lo dice a los 12, de los cuales los obispos son los sucesores. ¿Vale? La función de los diáconos es litúrgica, administrativa y caritativa. Veremos en Hechos. Y por ejemplo, en el caso de un monje que es ordenado monje sacerdote, o sea, hiero monje, también se consideraría sacramento del... Claro, claro, exactamente, sí, el sacramento. ¿Vale? Nada, entonces aquí, no sé si he contestado la pregunta. Sí, ¿no? Y luego están las órdenes menores, lector, ¿no? Que no hacen parte de la orden sacerdotal. Nada, vamos entonces a cómo la iglesia lo hizo. Y entonces hemos visto los sacramentos de la iniciación, bautismo, crismación y Eucaristía. Y vamos a ver ahora el orden sacerdotal, matrimonio, penitencia y unción de los enfermos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a abrir cada uno una cita. Nosotros estamos mirando mucho la Sagrada Escritura porque nuestra fe es la fe de los apóstoles y de los profetas. Y en la iglesia, el momento que dice sabiduría y todos estamos atentos, es el momento que se lee la Sagrada Escritura. No el libro del teólogo Rafael el brasileño. ¿No? Entonces hay que tener presente. Y luego vais a ver también en la didache, las catequesis bautismales, como la iglesia también vivía. Ahí ya no estaremos solo en la Sagrada Escritura, pero en la tradición de la iglesia también. Vale, el que ha encontrado Hechos 6, del 1 al 7. Los diáconos y San Esteban, elección de los 7. Vale, mira, el orden sacerdotal, la elección de los 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus vidas estaban desatendidas de la asistencia diaria. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es conveniente que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escoged, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, a los que designemos para esta tarea, mientras nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta agradó a toda la asamblea y dirigieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y orando les impusieron las manos. La palabra de Dios se propagaba y aumentaba considerablemente el número de discípulos en Jerusalén, y gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Perfecto. Rápidamente hay una cosa que es, en Hechos de los Apóstoles hay una efusión de carismas. Y el orden sacerdotal, el Espíritu, él produce en la iglesia el orden y él produce los carismas. La iglesia de Corinto, por ejemplo, necesitó corrección de San Pablo porque era muy carismática y poco ordenada. Entonces, en Hechos de los Apóstoles ocurren muchas cosas que a lo mejor no vemos hoy, pero si llega a ser necesario lo veremos. Son los carismas que el Espíritu va despertando en la iglesia o dando a la iglesia según los tiempos. Y una de las cosas que ocurre es, entre los milagros que son muchísimos, el don de lengua, que los apóstoles hablan idiomas que no conocían,
y la gente que estaba en Jerusalén, porque era la fiesta de Shavuot, para celebrar la fiesta de las primicias. Los prosélitos o judíos que vivían en la diáspora estaban en Jerusalén, hombres de varios lugares. Veremos eso en el día de Pentecostés, la lectura. Y ahí hay muchísimas cosas, milagrosas y también carismáticas en el sentido de la vida de la iglesia. Y una de ellas es que todos tenían en común todo. De repente es como que para ellos nada importaba, nada. Encontraron lo sumo, que era la predicación del Evangelio. Y empezaron a tener en común todo. Las mujeres de los helenos, las viudas griegas, o no griegas, pero pertenecientes a otros pueblos que no eran de Israel, se quejan con los apóstoles que en esto de tener todo en común, porque hay otro pasaje ahí en Hechos, vamos a ver, que decía que no porque los apóstoles pidieron, las personas empezaron, incluso hombres que querían, mujeres que querían consagrarse en una vida célibe. Por ejemplo, Bernabé. San Barnabé vende un campo que tenía y deja a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles distribuían lo que la iglesia tenía para cada uno según sus necesidades. Las mujeres o viudas de los griegos se quejan de que la distribución para ellos no es igual para los hebreos. Y entonces veremos muchas cosas interesantes sobre el orden sacerdotal. Primero, los obispos, que son los 12. Primero vemos el colegio de los 12. Dice, no podemos dejar el ministerio de la palabra. Ahí ya vemos que el ministerio de la palabra, como hemos visto en la clase pasada, pertenece a los obispos y a los presbíteros, ¿no? Y entonces mandan a separar a hombres llenos del espíritu de sabiduría y de buena reputación, para que cuiden de las mesas. Aquí entra la dimensión caritativa del diaconado. Y entonces los diáconos, por eso la palabra diaconado viene de servicio, diaconía en griego. Van a servir, son signos, ellos, los diáconos, son signos de Cristo servidor. Entonces el diácono tiene que, en su vida, la gente tiene que ver a Cristo siervo. El Cristo que dijo, yo no vine para servir, yo no vine para ser servido, sino para servir. Exactamente. Vamos entonces también hemos visto la imposición de manos. La imposición de manos sobre los diáconos. Que es gesto visible de la ordenación sacerdotal. Diaconado, presbítero, obispos, ¿no? Vale, 1 Timoteo 5:22. Seguimos dentro del orden sacerdotal. 1 Timoteo, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, obispo ordenado por San Pablo, capítulo 5, versículo 22. ¿Quién ha encontrado? Puede leer. No seas precipitado en imponer las manos a nadie. No vengas a participar de los pecados ajenos. Guárdate puro. No bebas agua sola, sino mezcla un poco de vino por el mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Solo la primera frase, entonces, perdón, por favor. La primera frase, la parte A del versículo. No seas precipitado en imponer las manos a nadie. No vengas a participar de los pecados ajenos. Perfecto. Assim como na igreja, já São Pablo também, e a igreja já dava um tempo para o catecumenado, para provar a fé e o desejo de los catecúmenos, São Pablo também habla de la ordem. Diz, Timoteo, não precipites em ordenar a uno. Então, de imponer la mano. Aí está falando de la ordenação. Então, São Pablo dá uma indicação a São Timoteo de não ordenar a quem seja, presbítero ou diácono, de forma precipitada. Não? Porque há que dar um tempo e provar a fé, a moral, não? A retitude de vida del ministro. Nada. ¿Vamos bien? ¿O estás perdido? No. Nada. Vamos a Hechos 19, del 8 a 22.
Pablo entró después en Sí. en la sinagoga, donde habló con absoluta libertad durante 3 meses, discutiendo y esforzándose por convencerlos acerca del reino de Dios. Pero como algunos se abstenían en no creer y desacreditaban el camino del Señor ante la gente, se apartó de ellos, hizo un grupo aparte con los discípulos y se puso a enseñar diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como paganos, oyeron la palabra de Dios. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que con solo aplicar a los enfermos los pañuelos o cualquier otra prenda de Pablo, se curaban y salían los espíritus malignos. Los exorcistas judíos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre de Jesús, el Señor, sobre los que estaban poseídos por espíritus malignos, diciendo: os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. Hacían esto los 7 hijos de Esteba, sumo sacerdote judío. Pero el espíritu maligno les respondió: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre poseído del espíritu maligno saltó sobre ellos, se apoderó de los 2 y los maltrató, de modo que escaparon de aquella casa desnudos y heridos. Esto se divulgó entre todos los habitantes de Efeso, judíos y griegos. Un gran temor se apoderó de todos ellos y se ensalzaba el nombre de Jesús, el Señor. Muchos creyentes venían a confesar y a manifestar sus prácticas de magia. Aí, perfeito. Sim, eu puse em ordem sacerdotal, pero não era. É de la confesión. ¿Ves? Lee el último versículo que has leído. Esto se divulgó entre los todos. Eso es. Efeso, judíos y griegos. Un gran temor se apoderó de todos ellos y se ensalzaba el nombre de Jesús, el Señor. Pero muchos creyentes venían a confesar y a manifestar sus Perfecto. prácticas de magia. Hemos saltado para el de la confesión, pero hemos visto ahí, ¿no? Que muchos venían a confesar sus prácticas. Confesar ahí es confesar el pecado, porque la iglesia no es un foro, un foro jurídico, ¿no? Cuando Lucas está hablando ahí, está hablando de la confesión de pecados. Ya que hemos saltado sin querer, por mi culpa, al tema de la... Un segundo. De la confesión, voy a leer una cosa, rápido. Un segundo. Sobre la confesión. Bueno, pero no hace falta ni leer. En la Didache, vamos a encontrar em um número da Didache que se diz assim: confessar vossos pecados uns a outros e participar de consciência limpia de los dones. Então, vemos aí, aqui em Hechos, la confesión, e em la Didache também la confesión. Quando leis la Didache, vais encontrar muitas coisas sobre os sacramentos. E não vai estar, como he dicho, em sistemático. Mira, agora mesmo vamos falar do sacramento da confissão. Não. Ellos están hablando a personas que saben de lo que están hablando. Y entonces llega un momento que la Didache dice: confesar vuestros pecados unos a otros y participar de conciencia tranquila de la mesa del Señor. Voy a buscarlo, tengo aquí la cita para decirla tal cual. Un segundo. Un momento. Aquí. Rafa, una pregunta. ¿Solamente se puede confesar el que esté bautizado? Sí, exactamente. Porque los sacramentos son la vida divina en ti. Y solo puedes recibir si estás dentro de Dios, de la naturaleza de Cristo, que es por el bautismo. ¿No? Gracias. Nada, entonces... En relación a esto tengo otra pregunta. El tema del bautismo, dependiendo de las iglesias Sí. y tal, ¿cómo va eso? O sea, si tú vas a una iglesia a otra, hace falta, ¿es necesario realmente hacer un bautismo de la iglesia ortodoxa sí o sí? ¿O hay excepción? Tengo que ver contigo de dónde has venido, porque nunca hemos hablado de eso exactamente. Si has recibido algún bautismo. Sí, yo tengo el bautismo, la comunión. Sí, ¿de dónde? todo. ¿De cuál iglesia? Tendría que Sí, preguntar. eso, tienes que ver. Pero digo así, ¿de cuál iglesia? Digo las confesiones
dichas cristianas, no digo la parroquia. Iglesia Católica, Sí, ¿eh? la romana. Vale, la Iglesia Católica Romana. Sí. Vale, nada. ¿Tienes la comunión también? ¿La confirmación también? No, creo que... ¿No? Vale, nada. Pues ya hablamos entonces, ¿vale? Pues mira, la confesión. Confesarás tus faltas a la iglesia y te guardarás de ir a la oración con mala conciencia. Aquí, Didache número 4. La confesión con un sacerdote ortodoxo solo se puede hacer si eres ortodoxo, ¿no? Eso, exactamente. Solo si eres ortodoxo. La Iglesia Católica, en el intento de unificar bajo ella todas las iglesias, dice a los católicos, mira, si tú estás en una tierra ortodoxa y no hay ningún templo católico, busca el sacerdote católico ortodoxo para que te confese. Pero los padres ortodoxos te pueden decir que no, porque ¿cómo que la iglesia romana decide algo que pertenece a la iglesia ortodoxa? Pero en casos extremos, como por ejemplo si estás a punto de morir, sí que pueden hacer el tomarte la confesión un sacerdote ortodoxo. No, Si un sacerdote ortodoxo no quiere, pero puede querer hacerlo y... puede querer. Otra cosa es que su obispo... ¿Entiende? Eso porque a veces vemos prácticas de sacerdotes que a veces es su lectura teológica o porque su obispo pensa de un modo, pero no, ningún sacramento se da, de principio ningún sacramento se da. Ningún sacramento se da. Otra cosa es que yo estoy por la calle, soy sacerdote ortodoxo y una persona de repente está desesperada, necesita de ayuda y necesita un consuelo, una palabra. Aí sim, eu puedo dar uma palavra, não está aí com ele, pero confessar-lhe, lo suyo seria bautizar-lhe. ¿No? Nada. Pues si vienes de la Iglesia Católica, estaba hablando de eso justo al inicio. El sacramento es reconocido. No se hace otra vez el sacramento de la Iglesia Católica. Y ahí la explicación es porque el sacramento ha sido hecho con agua y en el nombre de la Santísima Trinidad. Claro. Hay otros, por ejemplo, o de hecho yo dije eso al inicio, hay movimientos, por ejemplo, protestantes pentecostales ahora. Los protestantes históricos no les gusta que les llame a los pentecostales protestantes, pero hay movimientos pentecostales de la iglesia pentecostal, que es una rama de la iglesia protestante, evangélica, americana, que ahora mismo se llaman neopentecostales, que yo ya he visto que están bautizando en nombre de Jesús. Te bautiza en nombre de Jesús y una vez sola. Ese sacramento no es válido, porque no cumple la institución de Cristo. Hay una clase donde yo hablo de la institución de los sacramentos por Cristo y después te voy a pasar ¿Y las clases donde están? en un canal de YouTube. ¿Vale? Tengo que subirlas todas, Vale. ¿vale? Pero poco a poco. Si uno de nosotros tuviera que bautizar con carácter de emergencia a una persona que se está muriendo, se administra el agua 3 veces. Exactamente. Si puede ser inmersión, bien. Pero si no puede, aspersión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, Sí. En nombre del Padre, amén. En nombre del Hijo, amén. En el nombre del Espíritu Santo, amén. y por cada una de las 3 personas de la Santísima Trinidad Exactamente. administramos un poquito. Exacto. Uno en nombre del Padre, amén. En nombre del Hijo, amén. En nombre del Espíritu Santo, amén. Vale. ¿Vale? Ok. Si es una persona sola, en caso de situación de emergencia, por ejemplo, un catecúmeno, este catecúmeno entraría dentro del bautismo del deseo, porque tú no vas a bautizar a ti mismo. Entonces, entra dentro, como muchos catecúmenos que murieron antes de serem bautizados, fueron bautismos de sangre. El bautismo del deseo y del sangre participan de la gracia, son como extensiones de la gracia del bautismo. Había un ejemplo que puso un teólogo que estaba escuchando una vez y decía que le hicieron la pregunta de ¿qué pasa si un catecúmeno está en camino a bautizarse en el coche y se muere en el camino? Y le hicieron la pregunta de ¿por qué no está bautizado no va al cielo o no está salvo? Entonces el teólogo le respondió, obviamente si estaba en camino a ser bautizado ya su deseo se cuenta como
Una especie de bautismo, ¿sabes? Es como, por ejemplo, las personas que han sufrido abortos espontáneos. Sus hijos que murieron en el útero son hijos. ¿Entiendes? Entonces, a veces tú te preguntas, ¿cuántos hijos tienes? Y tú quieres decir 3 porque son 3 vivos, pero sabes que hay más. A los amigos más íntimos o de cara así, abiertamente digo, no, 3, tengo 5. Este hijo era hijo, ¿no? Nada. Confesarás tus faltas a la iglesia y te guardarás de ir a la oración con mala conciencia. Confesión, hemos visto. Vamos, matrimonio. Hebreos 13, 4. Hebreos, a epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Mi trabajo de fin de carrera es sobre el matrimonio. Entonces, así, yo soy un expert, no es broma. No es eso. Lo que quiero decir es que, wow, estoy viendo tantas cosas que yo estoy trabajando y le digo, amor, y voy a la, amor, mira eso. Amor, mira cómo era. Mira este texto, mira lo que era. Entonces, en primer momento, la iglesia encuentra con el paganismo. En el paganismo hay pedofilia, orgías, aborto. Los romanos, al momento que nacía un hijo, te dejaba la partera, matrona, dejaba el hijo al pie del padre. Y el padre decidía si tenerlo o no. Y podría matar, dejar, abandonar. Entonces el cristianismo encuentra con eso. La iglesia encuentra con eso. Otra cosa, mujeres que se convierten, sus maridos no, o al revés. Entonces el matrimonio, la iglesia tiene que dar muchas respuestas sobre eso. Pero lo primero que hace la iglesia es sobre la santidad del matrimonio. Porque el mundo pagano era muy... No solo el mundo pagano, el judío también. Jesús habla con los judíos ahí, ¿no? Los hombres, por ejemplo, podían ir con una mujer que era virgen. O sea, porque ellos interpretaban el decálogo así. No cobiçarás la mujer del prójimo. Entonces es una mujer que no es casada. Entonces Jesús llega y les dice, mira, con que miréis a una mujer y la deseáis en vuestro corazón, adulteráis. Entonces Jesús, ¿no? O ellos están ahí dejando sus mujeres de cualquier forma, por cualquier razón las dejaba. Hay una oración, yo he dicho eso, ¿no? Que los judíos hacían, yo no sé si eso lo hacen ahora, que es agradecer a Dios por no ser perro, ni samaritano, ni mujer. Al inicio hay rabinos que dicen que es una forma de decir así, y eso tiene sentido. Sobre el hombre está la responsabilidad sacerdotal. De hecho, en el segundo relato del Génesis, hay 2 relatos de la creación, ¿vale? En el segundo relato, los 2 relatan lo mismo, la creación del hombre y de la mujer. En el segundo relato se ve que es al hombre que Dios le dice para no comer del fruto, del árbol, del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Eva come? Adán, ¿qué hizo Adán? ¿Será que Adán no descuidó? Entonces, su obligación sacerdotal. Entonces, tengo que dormir más, ¿eh? Que la memoria. Entonces, sí. Entonces, cuando ellos rezan, o rezaban, los judíos estaban diciendo que qué bueno que soy hombre para cumplir mi obligación sacerdotal y de líder espiritual. Pero con el tiempo, esta oración se convirtió en algo como que la mujer fuese algo de segunda categoría. Luego San Pablo va a decir, en Cristo no hay judío ni griego, mujer, hombre, esclavo y libre. Cristo rompe todos los muros de separación del tiempo, de aquel tiempo, ¿no? Entonces, Jesús llega y les dice, porque ellos hablan, ¿no? Los fariseos, los hombres del tiempo de Jesús, Moisés nos ha dejado dar libelo de divórcio. Aí Jesús pone la cosa. No tiene que ser así, sino como en el principio. Y aquí entra una cosa muy interesante.
Quando Jesús habla que el matrimonio tiene que ser como en el principio, no está hablando solo de mi vida personal matrimonial o de la tuya. Y está hablando también contra todo el movimiento de hoy, que dice que no hay hombre, no hay mujer, que es hombre con hombre, mujer con mujer. Cuando Jesús está hablando, no separará lo que Dios ha unido, está diciendo hombre y mujer. ¿Qué hace la cultura de hoy? Separa hombre y mujer. Y Cristo está diciendo para ellos, no solo dentro del ámbito de la vida íntima, ¿no? Tú te casas, tú también. Y Jesús está diciendo, no, vuestro casamiento como en el principio. No, Jesús está hablando también de la unión del hombre y de la mujer que expresan la imagen de Dios. En uno de los relatos dice, y la imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. O sea, el hombre y la mujer, el macho y la hembra, varón y mujer, expresan la imagen de Dios. Entonces, el rechazo que hay hoy contra Dios es contra la familia, es contra la imagen del hombre y de la mujer, por eso que está todo junto. Es muy interesante que hace unos siglos, no voy a entrar en este tema, porque yo no soy historiador ni sociólogo, empezó una cosa en Occidente, ¿no? Que es Dios sí, iglesia no. Ah, no pasa nada, ahí, bueno, machacó la iglesia. Se puede entender, pero eu não vou entrar a criticar a Igreja Católica aqui neste tema, pero vou avançar. E então, depois, passou um tempo, pensamos, mano, não passa nada. Não é, bueno, por lo menos quedam com Deus, não? Aún. Depois se quedou Cristo sim, Deus não. Aí Cristo não era Deus, Cristo é um profeta, um homem revolucionário e tudo isso, não? E aí, nossos padres, Adri e eu, às vezes hablamos e decimos, nossos padres tinham razão. E pensávamos que eram loucos, que estavam loucos, nossos padres, que eram coisa de viejos, e nós outros adolescentes sabíamos de todo, e nossos padres já nos alertavam. E hoje vemos amor e hablamos, não? E vosotros também decimos, uau, nossos padres não estavam chiflados, estavam dizendo a verdade. Depois, com o tempo, quitou Cristo. Cristo não. El hombre sim. E aqui é interessante que quando se rechaza a Deus, se rechaza todo, la familia, la imagen del hombre, de la mujer, el ser humano, que parece ser que nosotros que vivimos en la dicha cultura de los derechos humanos, vivimos donde el hombre es honrado, ¿no? Pero, ¿por qué sentimos tanta soledad como nunca? ¿Por qué estamos tan perdidos como nunca? Porque si quitas eso, al final te quedas aqui, quem vai vir depois? Lá nada. Ou poderíamos dizer que homem não. Assim, aí que seria homem sim, aí que seria homem não. Porque é isso, parece ser que essa história de direitos humanos, ai que bonito, não? E tal. Pero luego, quem está aqui depois? Homem não? ¿Y qué hemos puesto? Dios no. El poder, la economía, Dios de ningún modo. Y ahora está volviendo, yo preparé eso para otra clase, si damos tiempo, que está habiendo un intento de regreso aquí. Intentam, ¿no? El hombre intenta. El neopaganismo, ¿no? La cultura esta, ¿cómo es? Walker. Isso. Ai, que dolor de cabeça. Lo explicaba muy bien el padre Serafín Rojas, lo que alguien me recomendó. No recuerdo. La ortodoxia y la religión del futuro. No, era el libro Nihilismo, la revolución moderna. Sim.
Bueno, pero el padre habla justamente que el futuro no es ateo, es pagano. Es pagano. Él dice que realmente lo que se ve es el paganismo. Lo que está no volviendo, es el ateísmo. el ateísmo ya pasó. Ya pasó. Ahora es una especie de Espiritualismo. Espiritualismo Sincrético. Sincretista, No hay eso. una tomadura de pelo. Por eso que nosotros como ortodoxos tenemos un trabajo difícil, porque nos ve como ultraconservadores, no sé qué, que Cristo, bueno, hay varias iglesias. A mí me han dicho facha y todo eso, ese tipo de cosas. Es que me fascina. Es que odias a todo el mundo. Pues no pensaba yo eso de ti. Sí, o sea, totalmente lo opuesto, pero es que como le dices que crees en Cristo o dices que estás a favor de la familia y todo eso, y ya te ven como... Sí, ahora que recuerdo, a mí en algunos casos me pasa un poco igual. Sí. Entonces ves cómo Cristo restaura, eleva el matrimonio natural a la dignidad sacramental y dice lo que une a Dios no separa el hombre. Y lo que está haciendo el hombre ahora, el hombre está haciendo desde hace tiempo jugar de Dios con la vida y tal, y también con el matrimonio. Nada. Te iba a hacer una pregunta, Rafa, en cuanto a lo de... No sé si has escuchado, si es cierto. En la antigua Roma, como eran paganos todavía, está surgiendo el cristianismo. Yo escuché una historia de que una manera en que muchos romanos y soldados romanos se convirtieron al cristianismo es que los cristianos de ese tiempo cogían a los bebés que desechaban, que los dejaban tirados, abandonados. Y la gente los veía y decían, ¿quiénes son estos que están haciendo esto? Y automáticamente se empezaron a convertir un montón de soldados y gente de ciudadanía romana. O sea que el testimonio de los cristianos de rescatar a los niños abandonados despertaba... No sé si es verídico, pero lo escuché en un Sí, video. posiblemente sea, porque hubo mucho de eso, mucho. Porque las mujeres tiraban a sus bebés porque no tenían supuestamente los medios para tenerlos, y los cristianos venían, tomaban a esos niños y los criaban como cristianos. Hay muchas cosas de hoy que hoy hablamos de Cristo y nos suena como... No es novedoso. ¿Por qué? Porque la cultura ya ha sido de alguna forma evangelizada en el pasado. Pero en este tiempo, que los cristianos... De hecho, fue causa también de martirios. Las buenas acciones de los cristianos era causa de martirio. Porque despertaba en los demás sus errores. La luz denuncia la tiniebla. A lo mejor también tiene relación con que al inicio del cristianismo se acusaba a los cristianos de comer niños. Sí. Por causa de la carne y de la sangre del Señor. Y a lo mejor tiene relación con eso también. Porque via los niños siendo rescatados por los cristianos y pensaba que ellos... Exactamente. Por eso que el catecumenado, a partir de un determinado momento, en la Divina Liturgia se retiraba. Y hasta hoy se debería, o según la autoridad local, decida, como aquí en la nuestra el Padre André ha decidido que podéis quedar, pero por eso que se salía, porque muchos eran infiltrados del imperio, muchos venían como curiosos, entonces escuchaba la carne del Señor, la sangre del Señor, y de hecho hay escritos, ahora yo no me acuerdo qué historiador, no sé si es Plinio, que habla de, porque ellos son caníbales. Enfim. ¿Y cuál es el...? Perdona, ibas a preguntar. No, ve tú. Bueno, la liturgia de los catecúmenos, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta qué momento? Hasta... Los santos para los santos, ¿no? No, ahí ya es cerrar la... Es hasta la... Cuando empieza a moverse, perdona, la gente que se empieza a mover... No, es después de la lectura de la palabra. Son instruidos por la palabra e inmediatamente después de la palabra. ¿Y hay algún signo gráfico? Antigamente se hacía así, el diácono o si la iglesia local lo hace, ¿no? Hace la letanía, que de hecho yo la subí un día, es muy hermosa la letanía, la oración del diácono, y luego se invitaba a los catecúmenos al centro y se hacía una bendición. Y se dice, catecúmenos, inclinar vuestras cabeças ante el Señor.
e inclinabas la Para cabeça. saber aquí en qué momento es de la divina liturgia, Sí. ¿cómo lo podemos nosotros? Sim, é justo depois de la... Como aqui a autoridade local ha decidido não hacerlo, No sé. não há, tu não vês. Um dia o padre Andrei lo puso e o padre Gleb hizo la letanía. E aí podeis escuchar. Pero como não hace todos os domingos, não vais a saber. Pero si correis la divina liturgia, o padre Andrei me dijo para deciros que si queréis salir e quedaros em el átrio, bem. E se não, podeis quedaros também dentro do templo. Vamos, tú también tenías una pregunta, no ¿no? era una pregunta, sino más bien una apreciación. Es que me ha llamado mucho la atención que los argumentos que utilizaban los paganos para justificar el asesinato de niños son realmente muy similares a los que se utilizan hoy en día para justificar el aborto, pero muy similares. Exactamente. La carne, la naturaleza caída del hombre es la misma. Que no es para tanto y que solo es un niño y esas cosas. Es tu cuerpo, Es mi cuerpo, que no puedes mantenerlo. Sí. Que no tiene vida. Nosotros que tenemos hijos así, más de 2 o 1, los gastos igual. Estás complicado, sim, ahora no es clase, es una vida personal, pero ¿sabe lo que pasa? Si yo no tuviese a los 3, yo tal vez iría de viaje más a menudo, yo me compraría más libros. ¿Sabe? Entonces es una cuestión también de prioridad. A lo mejor yo tendría tal vez una zapatilla de no sé qué, o a lo mejor yo gastaría más en whey protein. Las cosas que yo hacía cuando joven. Es eso. Una de las cosas que escuché de un padre ortodoxo en Estados Unidos es que el tener hijos, decía que el tener hijos te ayuda a cultivar la humildad y no solo la humildad, sino la negación a uno mismo, ¿sabes? A veces ahora tienes que, sabes que ahora no gastas dinero en ti o no gastas tiempo en ti, sino en ellos. Exactamente. Y al final eso te acerca más a Cristo, en cierto sentido. O sea, no es solo por tener hijos, sino que te ayuda a progresar. Y si todos los sacramentos tienen un sentido espiritual para la vida, ¿por qué está ahí? Es que cuando te pones a estudiar, de hecho, este tema de la imagen de Dios los hizo, te pones a pensar, o que Dios en toda la Sagrada Escritura, la imagen de los esposos está presente. Es la historia, de hecho en mi trabajo yo digo, la historia de la salvación es historia de familias. Es historia de familias. Y ves a Adán, Eva, luego los patriarcas, ves la alianza, el concepto de alianza en la Sagrada Escritura, los profetas hablando de Dios y del pueblo, porque el Señor no tiene una diosa como los paganos, que tenía Astaret y Baal. No, la relación de amor de Dios es con su pueblo. Y luego vemos eso en San Pablo hablando de Cristo y de la iglesia. ¿Y a dónde vamos? En Apocalipsis. El espíritu y la esposa dicen ven al novio. O sea, desde el Génesis hasta la última página de la Biblia, desde el inicio de la historia de la salvación hasta el último día, la imagen matrimonial de la unión de los dos es signo de Dios y del alma. Los monjes lo que hacen es que lo que la esposa y el esposo hacen juntos, el monje lo hace con su vida solo, por eso se llama monje, ¿no? El mono, de solo. Lo hace para significar la unión del alma. O sea, el esposo y la esposa significa Cristo y la iglesia, y el monje en su vida entregue, o la monja, a Dios, simboliza la unión definitiva del alma con el Creador en el mundo venidero. Por eso que monacato y matrimonio están entrelazados también. Nada, avancemos. Matrimonio, Hebreos 13:4. Y eso que yo quiero ser más sistemático, ¿no? Hebreos 13, capítulo 13, verso 4. Solo 4. Sim.
Que todos honren el matrimonio y guarden inmaculado el lecho conyugal, porque Dios juzgará a fornicarios y adúlteros. Exato. ¿Ves el tema que decía, no? La iglesia encontró con toda el desorden del paganismo en relación a todo y también en relación al matrimonio. Y ahí que dice San Pablo que todos tengan honor el matrimonio y el lecho matrimonial sin mácula, porque Dios juzgará a fornicarios y adúlteros. Romanos 16, capítulo 16, versículos 3 y 5. Vamos, leemos. Saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cabezas para salvar mi vida, a quienes damos gracias no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y saludad a la iglesia que reúne en su casa. Saludad a Peneto, amadísimo mío, primicia de ese para Cristo. Así está bien. Vuelve solo los de Prisca y de Priscila, de Aquila. Saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cabezas para salvar mi vida, a quienes damos gracias no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y saludad a la iglesia que se reúne en su casa. Son los amigos de San Pablo, Aquila y Priscila. Y ahí San Pablo habla de la iglesia que se reunía en su casa, porque ni siempre había templos. Entonces se reunía en la casa. Hoy de hecho a veces puede pasar eso, ¿no? Hay algunas versiones que ponen su iglesia doméstica. Y también podemos sacar de aquí la idea del matrimonio como iglesia doméstica, ¿no? Porque mira, ¿qué decimos de la familia? Que la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Decimos que el matrimonio es la célula madre, de hecho la palabra significa eso, de la sociedad. Tú aprendes a dar amor y a recibir amor dentro de tu casa. Y te preparas para la vida futura, social, dentro de tu casa. Entonces, ¿cuál es la célula madre de la iglesia? La iglesia doméstica. Entonces, el matrimonio sirve a la iglesia porque es la célula madre, el núcleo interno del reino de Dios, ¿no? Es donde aprendemos a ser creyentes cristianos, ¿no? Con nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos. Ahora vamos al sacramento de la penitencia. 1 Corintios 5, del 1 al 13. Santiago 5, del 15 al 20. Y acordaros de que hemos leído, ¿no? Romanos. No, hacemos lo siguiente, para ganar tiempo, dejamos el de la penitencia porque ya hemos visto. Hemos visto en la de Daché y hemos visto en la lectura de Romanos, de Hechos 19, cuando dijo, ¿no? Y muchos venían y confesaban sus acciones, ¿no? Entonces la penitencia ya hemos visto. Vamos a ver la unción de los enfermos. Santiago, epístola del apóstolo Santiago, capítulo 5, SAT, ¿no? Eso. 5, 14, 16 y otro, abre la Biblia en Atos 3, del 1 al 10. Hechos. Santiago, ¿cuál? Santiago, capítulo 5, del 14 al 16. ¿Y Hechos? Y Hechos 3, del 1 al 10. Rafael, cuando hablas de penitencia, te refieres a la confesión. Eso, penitencia es una palabra que entró en el vocabulario occidental por la traducción que hace San Jerónimo de metanoia. Entonces pensamos penitencia, de hecho hay que siempre trabajar ese tema. Estamos acostumbrados a hablar penitencia en latín y vino a los idiomas romances, pero metanoia en griego significa un cambio decisivo interno, una decisión, decisiva interna. ¿Puede ser acompañado por dones de lágrimas? Sí, el don de lágrimas es un don que el Espíritu infunde, da a un alma para limpiar sus pecados con las lágrimas. Puede venir acompañado de profunda contrición, también. Contrición, ¿no? Se dice. También, todo eso. Pero el núcleo principal es el cambio. La decisión interior de cambiar de rumbo.
Porque pecado de hecho significa desviarse. Exatamente. Significa desviar-se. Quando a herejia, como eu he escrito hoje ao grupo, é o rechazo da verdade e manter-se contra isso por orgulho mental. Não, porque tem que ser assim. O pecado é desviar-se. E que é a metanoia? É volver. Volver al curso. Volver, exatamente. La conversión. Exatamente. La conversión. Exacto. Volver. El retorno, ¿no? De hecho, no sé si es cierto, pero me dijeron que la palabra pecado se utilizaba cuando los arqueros fallaban. Sí, algo así. exactamente. Que un arquero estaba buscando pegar en el centro y se iba haciendo la decía pecaste. Exatamente. De ahí viene la palabra. Exatamente. Pois nada, vamos então. Santiago 5, 14 e 16. Ese lo tengo yo aquí. Sim, léelo. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con óleo en el nombre del Señor. Y la oración nacida de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo aliviará. Y si se halla con pecados, se le perdonarán. Confesad, pues, vuestros pecados uno a otro, y orad los unos por los otros para que seáis salvos, porque mucho vale la oración perseverante del justo. Amém. Terminamos a classe, não? Já não hace falta dizer nada, não? No se puede subir más. Díselo outra vez, que aí está todo. Podemos depois, no futuro, ou com o material que estou preparando, dizer, não? Ou os que a vez está no sacramento de la unción, na Gran Quaresma, como hemos visto, as vezes que se unge. Pero eu, em el itinerário que hemos preparado, vemos aqui os sacramentos. E mira aqui, el de la unción. Va passando, existe. Unção de los enfermos. E vas leyendo, despacio. E é justo lo que há aqui nesta foto, obviamente que se realiza na igreja, pero se é necessário, bueno, a grande maioria das vezes é necessário assim. Isso, passa primeiro a foto, é isso aí. E vemos os presbíteros, el enfermo al centro. ¿Has visto ahí? Unción de los enfermos. A la derecha. Esquerda, perdão, esquerda. Ahora, ya que hemos visto la fotografía. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con óleo en el nombre del Señor. Y la oración nacida de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo aliviará, y si se halla con pecados, se le perdonarán. Confesad, pues, vuestros pecados uno a otro, y orad los unos por los otros, para que seáis salvos, porque mucho vale la oración perseverante del justo. Aí vemos o sacramento de la unción de los enfermos e de la confesión de camino já. Por isso que los separamos, não, em sanação, juntos. Estrechamente conectados, ¿no? Hechos 3, del 1 al 10. Pedro y Juan suben al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre, cojo de nacimiento, al que solían llevar y colocar todos los días a la puerta del templo llamada Hermosa para pedir limosna en lo que entraban en el templo. En cuanto oyó que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió que le dieran una limosna. Pedro, junto con Juan, fijó en él la mirada y le dijo: míranos. Él les observaba, esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Aí, perfeito. Não, siga, hasta que se sanou. Hasta el 10, ¿no? Eso, hasta que se sanó. Y tomándole de la mano derecha lo levantó, y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. De un brinco se puso en pie y comenzó a andar, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Perfeito. Porque mira que hace os sacramentos. Os sacramentos nos restaura a vida que havíamos perdido ou nos dá a vida a la que estávamos chamados quando fomos criados em imagem e semelhança de Deus e perdimos a semelhança. Quando passa a caída, o pecado afecta. Que afecta o pecado? Afecta la relación del hombre y de la mujer,
sacramento del matrimonio lo restaura. Afecta la salud del hombre y de la mujer, el sacramento de la unción de los enfermos lo restaura. Afecta la amistad de Dios y del hombre, porque el propio Dios dice, ¿no?, por medio de sus profetas, vuestro pecado hace separación entre vosotros y yo. ¿Qué hace el sacramento de la confesión? Nos trae otra vez. ¿Ves cómo los sacramentos nos van devolviendo la vida que Cristo restauró para nosotros? Por eso que a lo mejor, bueno, no, deja esta parte para otro día. Vamos entonces, y además están cumpliendo lo que Cristo dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, enseñándolas a guardar todo lo que yo os he enseñado, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que sea bautizado, el que cree y sea bautizado, está perdonado. El que no crea ya está condenado, porque sin fe no hay bautismo. Y luego echarán demonios, ¿no? Sanarán los enfermos. Entonces, la sanación de los enfermos como orden de Cristo. Nada, pues mira, la parte de los sacramentos hemos terminado aquí. Más adelante, porque tenemos que seguir el itinerario, también podéis ahora con los catecismos o las catequesis la de San Juan Crisóstomo y la de Cirilo de Jerusalén no lo va a tener, porque ellos hablan de los sacramentos de la iniciación. Pero en los catecismos podéis buscar matrimonio, ahí podéis adentrar en el matrimonio. Porque senão el catecumenado nuestro va a tardar 10 años, ¿no? Sí. Vais buscar ahí matrimonio, ahí buscamos. Confesión, buscamos, ¿no? Y entonces ahora voy a aprovechar y voy a hablar del tema de la fe, rapidamente, ¿vale? Paramos 2 minutos ou queréis seguir? ¿Seguimos? Vale, perfeito. Vamos falar rapidamente de um tema da fé. Volvemos a Marcos, São Marcos, capítulo 6, não? Nem eu já sei de onde estávamos. A segunda tempestade. Por que vamos falar da fé? Porque hay una cosa también que yo sé que a veces es complicado entender, no tenemos, tenemos aquí, complicado entender ese tema, ¿no? De historia sagrada, historia de la salvación. ¿Dónde empezó todo eso, no? Vale, entonces la segunda tempestad, ¿cuál es? San Marcos, ¿habéis encontrado? Capítulo 6, 45, es la segunda, ¿no? Porque hay 2. Uma, Jesus está dormindo, a outra, Jesus camina sobre o mar de Galileia. Ou também Tiberíades, não? Como chamamos também. Pois então seria esta, lá que Jesus camina. Podem ler uno de vosotros? Enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca y precederle al otro lado, frente a Betsaida, mientras él despedía a la muchedumbre. Después de haberlos despedido, se fue a un monte a orar. Llegando al anochecer, se hallaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque el viento era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Remaram mucho, ¿eh? La cuarta vigilia de la noche, no sé, ahora debería buscar, pero son después de las 3. O sea, que Jesús le mandó ir antes de anochecer, llegando la noche, que era a las 6 de la tarde. Entonces estuvieron. Sigue, perdón. Pero ellos, así que le vieron andar sobre el mar, creyendo que era un fantasma, comenzaron a dar gritos, porque todos le veían y estaban espantados. Pero él habló enseguida y dijo: «Ánimo, soy yo, no temáis». Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y quedaron en extremo estupefactos, pues no se habían dado cuenta de lo de los panes. Sí, de lo de los panes. Su corazón estaba embotado. Perfecto.
Pues mira, sería muy bueno leer la primera. De hecho, en la primera, pero no vamos a entrar, pero en casa buscáis leer la primera situación en la tempestad, que es cuando él duerme. Y aquí vamos a ver una cosa muy interesante sobre la doble naturaleza de Jesús. Y después podéis leer, o yo voy a enviar por el grupo, es pequeñito, el tomo de León Magno, o el tomo a Flaviano, que habla de la doble naturaleza de Jesús. Porque Jesús durmió. De hecho, lo podríamos leer. Vamos a leer. Espera, a ver si lo encuentro. Que es súper pequeño. A ver. A ver si lo tengo aquí. Toma Flaviano. No lo voy a tener porque estoy sin internet y no lo descargué. Pero nada, vamos a avanzar. En el Toma Flaviano, San León Magno habla de cómo era la... ¿Cómo se llama? Hay un nombre. Comunicación idiomática entre la doble la naturaleza humana y la divina de Jesús. Entonces, por ejemplo, en plan muy así básico, en la primera Jesús duerme porque es hombre, pero acalma el mar porque es Dios. Entonces, ahí está algunos padres de la iglesia también, y vamos a ver mucho en los padres de la iglesia, que dice, durmió para poner a prueba la fe de sus discípulos. Pero también ahí se habla de la doble naturaleza de Jesús, ¿no? Entonces, cuando Jesús sintió sed en la cruz, pero transformó el agua en vino, en su primer milagro, ¿no? Entonces, ¿no? Vemos ahí su humanidad en la cruz, sintió sed, pero vemos en la transformación del agua en vino, al inicio de su ministerio, su divinidad, ¿no? Entonces... Una pregunta, ahí entra ya también porque Cristo necesitaba orar al Padre. Es como también para dar ejemplo a los apóstoles o a la humanidad. Pues así, lo del ejemplo es un... mira, yo entiendo lo que quieres decir con ejemplo, incluso en nuestro material sobre la oración, empezamos en Jesús, ¿no? Que Jesús vive una vida de oración, sus discípulos también, ¿no? Una forma de que nosotros también vivamos, pero también tiene que ver con la relación, porque la relación de la Trinidad, ¿no? Tiene que ver con su comunión, ¿no? Pero sí, el ejemplo de que necesitamos orar, necesitamos estar en oración. Él oró más que nadie, ¿no? No fue, de hecho, una de las razones cuando la gente dice, él predica distinto de los demás, como hemos visto en San Marcos, tiene que ver con que Jesús, sus gestos y palabras, iban juntos. Tiene que ver también con las energías divinas. Cuando la gente escuchaba a Jesús, es como si fuera, no, San Pedro dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Es como también Jeremías, que dice que por él ya no hablaría de Dios, pero él dice, tus palabras arden, queman dentro de mí. Entonces, cuando Cristo predicaba y la gente escuchaba, era el verbo. San Juan habla, el verbo. No es la palabra de Rafael, o de San Juan Crisóstomo, o de San Marcos Evangelista, o San Nectario de Gina. Es el verbo. Es el verbo que está hablando. O sea, es la palabra con la que Dios hizo todas las cosas. Está hablando. Imagínate, mira, porque mira, nosotros, nuestra fe es trinitaria, pero mira cómo hablamos tanto del Señor, de Cristo, porque fuimos hechos para Él. Entramos en la filiación por medio de Él. Entonces, imagínate que decimos en el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, generado, no creado, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. O sea, que Él, por quien tú has sido hecho,
lo escuchas. Imagínate eso. Que tienes delante de ti al que por medio de él ha sido hecho, tú. Entonces imagínate escucharlo. Por eso el Evangelio tiene el poder que tiene. 2000 años de historia y nos arde y nos quema por dentro. Porque es el Logos divino, ¿no? Hablando. Vamos... sí. Entonces... Perdón. Volvemos a leer otra vez el pasaje. Enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca y otra vez la misma palabra, precederle al otro lado, frente a Betsaida, mientras él despedía a la muchedumbre. Después de haberlos despedido, se fue a un monte a orar. Llegando el anochecer, se hallaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario. Hacia la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Pero ellos, así que le vieran andar sobre el mar, creyendo que era un fantasma, comenzaron a dar gritos, porque todos le veían y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no temáis». Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y se quedaron en extremo estupefactos, pues no se habían dado cuenta de lo de los panes. Su corazón estaba embotado. Perfecto. Vamos a hacer comentario versículo por versículo. Lee el primer versículo. Y enseguida mandó a sus discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla junto a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. En primer lugar, en la primera tempestad, Jesús les manda también. Jesús va con ellos. Aquí Jesús les manda. Por alguna razão, uma de ellas, Jesus vai fazer algo. Por que Jesus orava também? Porque é algo que é suyo. Jesus, principalmente o Evangelho de São João, habla, porque não ha chegado minha hora, porque a hora do Hijo do Homem não ha chegado. Jesus, em estes momentos de oração íntima, onde não estavam os discípulos, e é a maioria das vezes, é porque se está preparando para a obra da cruz. Então, les manda porque reserva um momento para lo que ele mesmo disse, não? A lo que ha venido. Então se vai preparando em estes momentos que se retira. Sigue. Y después de despedirlos se retiró al monte a orar. Cuando se hizo de noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Aí perfeito, já vemos um poder de Cristo. Porque mira, a barca estava em meio del mar e ele solo em terra. E aqui os padres já entrariam em la interpretação espiritual. Cristo é a terra, o puerto, porque ele está firme em la terra. E onde estão os discípulos? Em el mar, agitado. Aqui já entra os padres, já entrariam os santos padres, os primeiros teólogos, pastores da fé. Sigue. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Perfeito. Mira, vino. Jesús estava em la terra. El mar de la Galilea es grande. Ahora mesmo não me acuerdo la extensión, pero não era como de aqui lloviendo allí. Lo que está haciendo es Jesús, hemos visto, Jesús tiene, como es el Pantocrator, el Señor del universo, tiene la autoridad sobre el mundo espiritual, porque los demonios le echan los demonios, sobre el hombre, la humanidad, sana a los enfermos, ¿no? Libera a las personas de sus pecados, também dentro del poder sobre el mundo espiritual, e também sobre la creación. Tem poder também sobre a criação. Então se está vindo em meio do mar, ou seja, algo impossível para nós outros, a seus discípulos. E aí ele viene. Que habla Moisés? Que habla o verbo de Deus com Moisés quando Moisés vê a sarça ardiente? Yo soy el que soy, ¿no? Sim, pero antes. Quita tus sandalias. Sim, pero depois. He escuchado la aflicción, he visto el sufrimiento de mi pueblo y he bajado. El mismo esquema. Ahí. Él viene. Cristo viene. Dios viene.
a los actos salvíficos. Va, sigue, Sergio. E hizo ademán de pasar de largo. Ellos, cuando lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar, pues todos lo habían visto y se habían asustado. Pero al instante él habló con ellos y les dijo, tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Perfecto. Mira lo que dice, no tenga, ten ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Es la expresión bíblica típica de cuando Dios aparece. Y dice, no temáis, soy yo. De hecho lo dice a Moisés. Entonces siempre que Dios va a liberar, usa esta expresión. Y aquí Cristo lo hace. La barca, los padres luego, el relato es este, y una vez he hablado, ¿no? El mar para los judíos era un peligro, significaba mucho miedo. Obviamente que era el mar de la Galilea, que estaban acostumbrados, pero aquí, ¿no? Está la tierra prometida. Aquí está Egipto. Aquí está el Sinaí, la península del Sinaí. Y aquí está Canaán. La tierra prometida, ¿no? Pues los hebreos cuando salen de Egipto se queda aqui 40 anos por seus pecados. E historicamente também, isso é histórico, e também historicamente porque havia aqui uns pueblos, entre eles os filisteus, que se chamava pueblos del mar, que dominavam os mares e foram os piores inimigos de Israel. Então, e además, não só isso, o mar com o tempo representa o mundo em la mentalidade bíblica. Os seres del mar, os monstros marinos, Jonás, onde estavam quando o medo que tinha da tempestade? Deixa o tema de que viram e pensaram que era um fantasma, está também dentro da categoria religiosa do tempo, não? Fantasma e tudo. Cristo vai dizer que não é, que é Ele. Então, quando Cristo camina sobre o mar, do que eu queria dizer. Com o tempo, isso, mar, mundo, mar, os animais del mar, os pueblos del mar, todo isso, com o tempo, em la mentalidade bíblica, tem a conotação de mal. Então, quando os discípulos veem a Cristo caminhando sobre o mar, é algo real que les deixa. Qual é a palavra? Há duas razões. ¿Por quê? Uma é esta, porque Jesus está caminhando sobre o mar. Todo lo que é em la mentalidade de los israelitas, que representa as águas, Jesus está caminhando. O que passa com o icono de teofania? Que o mar retrocede frente a Cristo. O homem, não? O hombrecillo mira a Cristo. Ou quando são dois, se vão. É tudo isso que está aí. E a outra situação é a seguinte. Miram estupefactos, por quê? Porque junto com o Messias, o ungido de Deus, que seria enviado, uma das coisas são as señales. O Messias haria muitíssimas señales. De hecho, la bestia del Apocalipse hace señales. El anticristo hará señales. El Apocalipse dice eso. Que las naciones serán engañadas por sus señales. Entonces, quando os discípulos estão vendo a Cristo caminhando sobre o mar, estão pensando em el Messias. Estão estupefactos, podemos dizer, de atônitos por lo que estão vendo, que nunca han visto, pero também estão atônitos porque estarão pensando,
es el Mesías. Entonces es el Mesías, porque no es posible. Y además, yo no sé, ahora no me acuerdo si es esto y la otra, es la otra. Cuando Jesús, la primera vez se levanta, ellos dicen, ¿quién es este hombre que incluso el mar y el viento lo obedecen? Entonces ellos están habiendo, porque yo iba a entrar en el tema de la fe, pero ya lo voy a dejar aquí y entraremos en el tema de la fe en la próxima clase. Lo que hay ahí es, los discípulos están teniendo una experiencia frente a Dios en el sentido de, no es posible. Entonces por eso que el texto dice, ¿cómo es? Que aún no se había percatado de los panes. Porque no había entendido los panes. Aún estaba entendiendo. Necesitaba eso. No conseguía entender lo que había pasado. Hay unos teólogos ahí, bueno, unos amigos ahí. Es que tengo que mantener mi compostura, ¿no? Se está grabando. Eso. Que intenta decir que Jesús levantó los panes y dio gracias y dio. Y los demás que estaban juntos con sus panes guardados dijeron, pues alá, compartimos también. Es así, los que intentan negar los milagros. Mira eso. Ahí no, vemos que los discípulos, no fue eso. No fue eso que pasó. Los discípulos estavam tentando entender o que havia passado. Hasta hoje passa isso comigo, porque eu estive ali. Não, com coisas que passou em minha vida que eu tento. Digo coisas de Deus, de milagres, digo não. Será? E digo, será que realmente? Sabes? E intentas dar a volta, aí buscas as ciências. Caminhamos, eu vou terminar dizendo isso, porque na próxima classe vamos a ver a fé. Porque os discípulos têm algo. Incluso na primeira tempestade, Jesus disse a los apóstolos, como podéis ser tão incrédulos aún? Não? E Jesus vai reprochar muito isso aún. Pero também é porque estão em uma Sus antiguas creencias son confrontadas. E também saber que la parte humana del ser humano. A parte humana e também isso, as profecias estão se cumprindo. E realmente sim, os signos estão aí. ¿Entienden? Entonces les cuesta, ¿no? Pero no les cuesta solo en el sentido de incredulidad, les cuesta entender con la razón, pero caminamos por fe y no por vistas. Nada, voy a ver si consigo encontrar una cita y terminamos. La próxima clase hablaré de la fe, porque hay que ver dónde empieza eso de la fe, ¿no? Porque también decimos, mira, el tomo de Adriano, de Flaviano. Quando, pois, a salvo a propriedade de uma natureza ou de outra natureza, e unindo-se ambas em uma sola persona, a humildade foi recebida por la majestad, la flaqueza por la fuerza, natureza humana e divina. La humildade, la humana, foi recebida por la majestad, la divina. La flaqueza por la fuerza. La mortalidad, la humana, por la eternidad. Y para pagar la deuda de nuestra raza, la naturaleza inviolable se unió a la naturaleza pasible. Y así, cosa que convenía para nuestro remedio, uno solo y el mismo mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús, por una parte pudiera morir y no pudiera por otra. En naturaleza, pues, íntegra y perfecta de verdadero hombre, nació Dios verdadero, entero en lo suyo, entero en lo nuestro. Una y otra forma. En efecto, obra lo que le es propio, con comunión de la otra. O sea, la naturaleza humana hace lo suyo
en comunión con la divina y al revés. Es decir, que el verbo, Cristo, obra lo que pertenece al verbo, el Hijo de Dios. La carne, el nombre Jesús, su carne, cumple lo que atañe a la carne. Uno de ellos, la naturaleza humana, no son dos, es una persona, pero con dos naturalezas. La mejor traducción sería una de ellas, ¿no? Una de ellas resplandece por los milagros, la divina. La otra sucumbe por los injurios. Y así como el verbo no se aparta de la igualdad de la gloria paterna, así tampoco la carne abandona la naturaleza de nuestro género. Tomo de León Magno. Así como el verbo no se aparta de la igualdad de la gloria paterna, así tampoco la carne abandona la naturaleza de nuestro género. Y terminando ya, termino. Página 249, con esta cita termino. Todo lo que es de Dios, San Juan Damasceno, sobre la cruz de la fe, todo lo que es de Dios está por encima de la naturaleza, de la razón, de la mente, ya que si alguien calculara como Dios lo condujo todo de la nada al ser, y a causa de qué, y quisiera alcanzar esto con razonamientos naturales, no lo comprendería. Sin duda, este conocimiento es animal y demoníaco. El intento de entender a Dios dentro de la razón es animal y demoníaco. En cambio, si alguien es conducido por la fe, entenderá que la divinidad es buena, todopoderosa, verdadera, sabia y justa. Además, encontrará todas estas cosas sencillas y llanas. La fe te ayuda a comprender y además que te sea sencillo y útil y llano. Fuera de la fe es imposible salvarse, porque todas las cosas, tanto humanas como espirituales, se mantienen firmes por la fe. Ahí ele vai falar de como a fé está presente em nossas experiências humanas já. Aí ele vai dizer, sem dúvida, fora da fé, nenhum lavrador traça um surco na terra, nem nenhum navegante entrega sua própria vida em um pequeno madeiro al pélago furioso del mar. Ele está usando o exemplo da fé básica, natural, não? Luego ele vai falar, nenhum matrimônio se mantendria firme, nem nenhuma outra coisa de las que existem na vida, porque por la fe sabemos que todo foi conducido de la nada al ser por el poder de Deus. Todo, tanto lo divino como lo humano, lo mantenemos por la fe. La fe é um assentimento sem tentar entender com a razão ou curiosidade. E aí, na próxima classe, veremos a fé. ¿Vale? Porque vemos que a fé está sendo suscitada em los discípulos. E veremos a fé, não? Por que isso de la fé? Não? Que é isso de que eu vengo, eu he venido, vosotros, e queremos servir a Deus? Aí está a fé da igreja, está a fé como fruto do Espírito, porque é esta a fé que temos que ter. Porque por creer, incluso os demônios creem e temblam. Pero lo importante é a caridade. Os demônios não amam. Não? Três são as virtudes: fé, esperança e caridade. De las três permanecerá a caridade. Então vamos ver como a fé desde que é isso de la fé? La fé é a huella de Deus em nós. La fé é a revelação de Deus e a huella de Deus em nós. ¿Habría fé em Edén? A lo mejor sim. Não necessitavam a fé como nós para caminhar por fé e não por vista, pero Eva não escuta a Deus, então não confia em Deus. Então não tem uma fé. Como devemos ter em el Espírito. Nada? E veremos como a fé é fruto do Espírito e tudo isso, como São Paulo disse, solo por el Espírito podemos dizer Jesus é o Senhor. E termino, agora termino sim. Vale? Eu venia, isso ha ocorrido. Eu venia, não digo que é nada sobrenatural. Eu venia pensando na classe, esse tema da fé, venia lá a uno. E de repente estou pensando, a vezes te dá conta de que chega um momento que tienes que entregarte em la mano do Senhor. Sabes que todo se queda, incluso
yo no voy a decir que amamos los libros porque son de santos padres, pero llega un momento que incluso el conocimiento, porque ves que él dice, es demoníaco, animal y demoníaco querer acaparar a Dios como si fuera un objeto de estudio. Entonces yo hablando ahí en mi coche, y pensei assim, Senhor, e isso vai ser sempre assim. Toda a vida de la fé tienes que hacer como San Pedro, lanzarte al mar, a caminar com o Senhor, e mirarle, e olvidarte de todo, incluso de las experiencias pasadas. Por isso que eu sempre hablo que incluso as experiências milagrosas do passado, porque chega um dia que o demônio, ou a carne, ou o mundo, te diz, não, sabes, intenta seus argumentos. E então eu, pensando, há que entregar-se ao Senhor. E de repente, delante de mim havia uma furgoneta, toda branca. E sabe o que estava escrito? Com Deus. Estava escrito solo isso, assim, tal qual. E eu incluso me puse a mirar se eram palavras ou algum adesivo que havia roto. E eu me acerquei mais e estava com Deus. E eu pensei, les vou contar a los chicos que nunca ele me ha hablado. Não. Isso. Então eu pensei, uau, que incrível. Isso é com Deus. A fé é caminhar com Deus. Caminar. 3 coisas te pide el Altísimo, o hombre. Miqueas capítulo 6, capítulo 7, versículo 6. Que ames la justicia, que pratiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Só. É isso que te pide. Caminar com Deus. Isso. Lo que Deus hizo com Adão. Caminar solo. Nada mais. La fé é isso. La fé é isso. ¿Sabes? E como ver isso em la vida? Cada um de nós vai decidir. Nossos esquemas se caem, nossos estudos se quedam incompletos, nossa riqueza, nosso poder. E de repente vemos que a fé é isso. E não há palavras para explicar isso. Só uma furgoneta te pode ajudar. Nada, terminamos. Nada. Na próxima classe veremos a fé e outras coisas. A ver se o padre Gleb não nos cierra, não? Oh, mira, hoje... Sim. Rezamos, não? Isso. Pois mira, já que temos aqui as orações. As orações, sabéis, o livro de oração é o livro de oração que podeis fazer. E essas são as orações que vamos aprendendo a lo largo do caminho, como as orações assim, não principais, mas muito boas orações, importantes orações que temos que praticarlas, não? Sergio, ¿tú puedes orarla? Sí. Tú que en todo tiempo y en toda hora en el cielo y en la tierra eres adorado y glorificado, oh Cristo Dios, muy paciente, abundante en misericordia y rico en compasión, que ama a los justos y tiene misericordia de los pecadores, que llama a todos a la salvación y a la promesa de los bienes futuros. Tú, Señor, acepta nuestras peticiones hasta ahora y guía nuestras vidas para cumplir tus mandamientos. Santifica nuestras almas, purifica nuestros cuerpos, endereza nuestros pensamientos, purifica nuestras intenciones, líbranos de toda tribulación, mal y dolor. Rodéanos de tus santos ángeles para que bajo su protección y guía alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento de tu gloria inaccesible. Porque eres bendito por los siglos. Amén. 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 Nada, amém. Feliz tarde, noite.